Grabar. Bien, entonces, muy buenas noches, amigos de Estoy Aprendiendo. Bienvenidos a la clase número 2 del reto número 2, que es estados de mínima conciencia por trauma craneoencefálico. Entonces, voy a trabajar esa parte conceptual y al final les tengo una sorpresa que me adelanto, no se va a desarrollar el día de hoy, pero que va a enmarcar todo lo que vamos a trabajar hoy. Eso es una clase que queda grabada y es una clase que lo más probable es haya que revisar nuevamente porque no es un concepto, son conceptos que no se encuentran tan fácilmente. Entonces, en ese orden de ideas, yo igual les voy a pasar todo el material y podamos entonces ir desarrollando y profundizando con nuestra intervención. Entonces, de una vez, cualquier cosa, alguna pregunta, alguna sugerencia, quieran compartir alguna experiencia, quieran aportar algo, bienvenidos. Ustedes saben que lo hago con mucho cariño, con mucha humildad y el objetivo es que en este espacio podamos compartir conocimiento. Entonces, bueno, bienvenidos y empecemos de una vez. Entonces, hoy vamos a hablar puntualmente de de las entidades patológicas que lastimosamente pues nos acompaña en el día a día y son pues los traumas craneoencefálicos. Los traumas craneoencefálicos se pueden dar por diferentes tipos, desde bebés muy pequeños, inclusive desde el nacimiento, ¿sí? En el mismo nacimiento puede haber una lesión a nivel cerebral por el canal vaginal, por ejemplo, o pues en el día a día por una caída, por un trauma, por un golpe o por una herida por arma de fuego o por la violencia como tal. Lo que es importante entender es que en el concepto de trauma craneoencefálico o la definición de trauma craneoencefálico me habla que es una lesión directa de las estructuras que están dentro del cráneo. Y dentro del cráneo tenemos básicamente tres estructuras o tres elementos, ¿sí? Que son naturales al sistema nervioso central, que son las neuronas, la masa encefálica, que es el líquido cefalorraquídeo y que son las venas y las arterias. Esos tres elementos, la corteza cerebral, conformada por las neuronas, toda la parte de el líquido cefalorraquídeo, que tiene unas funciones importantísimas y las vamos a ver más adelante, no, hoy no, pero en los cursos más adelante cuando veamos por allá hidrocefalia y después tenemos toda la parte vascular, que incluye pues toda la irrigación de nuestro cerebro. Entonces, ese contenido craneal se puede lesionar y se puede lesionar básicamente por un agente externo. Entonces, cuando hablamos de trauma craneoencefálico, estamos hablando de un evento o de un agente que es externo a esa estructura. Aquí entonces no aplica directamente un evento cerebrovascular. Aquí no aplica directamente, por ejemplo, un cáncer, una neoplasia. Aquí aplica una lesión que libera energía. Cuando un elemento externo libera energía, daña el contenido neural. Y cuando lo daña, entonces, pues altera el funcionamiento del cerebro. Y esto es interesante porque aquí enmarcamos esto. Y es que la función principal de la corteza cerebral y del sistema nervioso como tal, la función principal es la conciencia. Sí, nosotros después de un trauma craneoencefálico podemos quedar con una hemiparesia, con dificultades para hablar. Podemos tener una serie de dificultades, depende de dónde se lesionó nuestro cerebro. Pero, la función principal de nuestro telencéfalo y enmarcada con otras estructuras es mantener el nivel de conciencia. Yo puedo ser consciente de cómo respiro, yo puedo ser consciente de si estoy lleno o no. Yo puedo ser consciente si camino y estoy caminando derecho o no. Eso es lo que llamamos nivel de conciencia. Y el nivel de conciencia es el que se ve alterado cuando sufrimos un trauma craneoencefálico. Ah, también un evento cerebrovascular, sí, pero eso lo vamos a ver en 15 días. Un trauma craneoencefálico altera entonces la función y la función principal que altera puntualmente es el nivel de conciencia. En ese orden de ideas, entonces, ¿qué es el nivel de conciencia?
¿O qué es la conciencia? Y la conciencia a nivel neurológico se define como el grado de conexión que tenemos nosotros, ¿sí? Con nosotros mismos y con el medio. ¿Eso qué significa? Es que yo me puedo dar cuenta de lo que está sucediendo en el mundo. Cuando a mí me llaman, me llaman, yo me doy cuenta que entonces me llamaron. Cuando, si en este momento ocurriera, que esperemos que no va a suceder, pero ocurriera un temblor, todos nos daríamos cuenta que está temblando, porque estamos conectados con el estímulo del medio, con lo que sucede entonces con el medio. Pero también estoy conectado conmigo mismo. Si yo tengo ganas de hacer chichi, si después me canso de estar sentado y entonces necesito pararme, toda esa información me está diciendo, venga, Glusman está cansado, venga, Glusman, usted tiene miedo porque se movió mucho el edificio. Eh, Básicamente me está dando información externa e interna para yo conectarme con el medio. Eso es el grado de conciencia. Y eso hay que tenerlo en cuenta porque hay pacientes que pierden su grado de conciencia y no se dan cuenta si es de día, si es de noche. No pueden moverse, pero es porque han perdido su conciencia de movimiento. Si temblara, ellos no se darían cuenta. E inclusive, si hubiera ahorita fuego, si se prendiera todo el espacio, un paciente con alteración en su estado de conciencia, por ejemplo, en coma, es un paciente que no podría levantarse y salir corriendo, porque simplemente esa parte de la autoprotección no lo tendría, no estaría dándose cuenta y simplemente entonces, pues, se dejaría quemar porque su nivel de conciencia no le permite estar conectado. Y por eso hoy la clase es tan interesante porque vamos a empezar desde lo más básico, que es el nivel de conciencia. Cuando los pacientes tienen alteración en su nivel de conciencia, son pacientes que son muy difíciles de manejo, ¿sí? Y se dice muy difíciles en el manejo porque la respuesta a veces es muy básica o no hay respuesta, como en un paciente en coma. Profe, ¿qué hago con un paciente en coma? Profe, ¿qué hago que este paciente no sabe ni siquiera su nombre? ¿Sí? Ok, no, porque no está conectado en ese nivel de conciencia personal que le permite reconocer su nombre. En ese orden de ideas, nosotros vamos a hacer énfasis en lo más básico, como les digo hoy, que es los niveles de conciencia. Los niveles de conciencia entonces está desde alerta hasta coma, que es entonces el nivel más básico. Pero en la intervención normalmente los terapeutas tenemos intervención en coma, ¿sí? Que lo manejamos en salas especiales que la llamamos UCI, ¿sí? Unidad de cuidados intensivos o especiales, esas unidades. Entonces, me mantienen esos pacientes que tienen una limitación en la conciencia, pero que pueden comprometer la vida. Es que aquí el problema es que el nivel de conciencia va bajando tanto que si el paciente no se le suministra un apoyo ventilatorio, el paciente va a empezar a tener dificultades hasta para respirar. O sea que el paciente va a empezar a tener problemas en su función cardíaca y respiratoria. En otras palabras, el paciente va a morir. Por eso un paciente en coma hay que estabilizarlo y mantenerlo estabilizado y buscar que vaya aumentando su nivel de conciencia. El nivel más alto o un poquito más alto de coma, el nivel más bajo, perdón, es el de coma y un poquito más alto o menos comprometido es el estado vegetativo. El estado vegetativo, entonces, el paciente tiene unas funciones un poco más de interacción, más propias, ¿sí? De respuesta vegetativa, por eso se llama estado vegetativo. Y después del estado vegetativo, entonces, el paciente tiene un nivel en donde puede responder a unos estímulos muy precisos y muy básicos. Y esos estímulos básicos o precisos se llama estado de mínima conciencia. El 90% de los terapeutas que trabajan con pacientes que han tenido alteración en su estado de conciencia, trabajan aquí, en estados de mínima conciencia. Y aquí es donde se vuelve complicado porque el paciente ya no está en UCI, el paciente normalmente está en su casa y en la casa ocurren una serie de eventos, ¿cierto? Y de acciones que hacen que se vuelva a veces un facilitador o una barrera. Hoy vamos a revisar cuáles podrían ser esos facilitadores y esas barreras dentro de los estados de mínima conciencia.
Y el último nivel, pues es un deterioro cognitivo, pero que el paciente le permite igual responder a lo básico, a la protección, a salir corriendo si necesita salir corriendo, pero que su nivel de funcionamiento cognitivo pues no es el mejor. Y pues el primero sería el de alerta, que es donde estamos nosotros. Esto es un poco conceptual, como les decía, hay que tenerlo, hay que revisarlo un poco y profundizarlo en toda el concepto como tal, pero van a ver cómo lo vamos a ir aplicando desde los casos, ¿sí? Y dentro de las actividades que vamos a desarrollar. El nivel de alerta significa una interacción entre ese cerebro y el tallo cerebral, que todo está, pues, perfecto a nivel de funcionamiento. Los estados de mínima conciencia ya es una respuesta básica. El estado vegetativo es un ciclo vigilia y el coma es un nivel de funcionamiento mínimo en donde inclusive, pues, a veces está afectado la apertura ocular. Bien. La intervención en un paciente en coma es diferente a un paciente de mínima conciencia. Y uno puede decir, sí, es lógico. Pero hay que tener en cuenta que cuando un paciente está en coma, lo que hacemos básicamente a nivel clínico es que el paciente no entre en una muerte cerebral. O sea, el paciente no se muera, no tenga un estado de muerte cerebral y sea diagnosticado muerto. En el coma, lo que buscamos es que el paciente mantenga la estabilidad que después le permita ir subiendo su nivel de conciencia. Lógicamente, la intervención aquí entonces hay que favorecerle la movilidad, la función respiratoria, prevenir que el paciente no se escare ni se deforme en el tiempo que está a nivel de coma. Pero la respuesta, o al menos la evidencia clínica, que haya una respuesta a nivel consciente o a nivel cognitivo de interacción con el medio, todavía no se ha establecido. O sea, no hay evidencia que en un paciente en coma tenga un tipo de interacción o que por medio de la estimulación ambiental podamos lograr un tipo de reconocimiento o un proceso cognitivo o consciente en el paciente. Esto es importante no, pues mencionarlo porque pues hay muchas terapias en donde pueden decir o hay muchas formas en donde se dice que el paciente en coma, pues entonces mientras estaba en coma, pues soñó, siguió la luz y hizo todo un proceso pues reflexivo y espiritual. No hay evidencia de eso. Tratemos aquí y estamos manejando como lo que haya evidencia clínica y pues eso pues sería difícil de manejar al menos dentro de toda la experiencia clínica y desde el razonamiento pues también clínico. Pero las respuestas en mínima conciencia sí se han podido medir y sí han podido establecer que cuando hay una mínima conciencia, podemos estimular esa conciencia de una forma que podamos medirla y podemos de una forma verificar los resultados y que a través de esos resultados podemos ir potenciando la respuesta consciente de ese paciente. Por eso vamos a hacer énfasis en esta parte de mínima conciencia. Dentro de esa parte, entonces, tenemos como dos estilos de tratamiento, ¿sí? Que son las terapias basales y la estimulación neurosensorial o la estimulación sensorial. Y todo está, pues, como sostenido desde un funcionamiento de los pares craneales. Aquí hay algo importante. Cuando un paciente sufre un trauma craneoencefálico, normalmente se lesiona, pues depende del nivel de la lesión, pero se lesiona el telencéfalo, normalmente pues puede hasta el diencéfalo lesionarse, pero las estructuras mucho más subcorticales tienden a mantenerse. Ojo, pues si la lesión es demasiado fuerte, ¿cierto? Puede dañarse todo el sistema nervioso, pero eso significaría que es un paciente que si llega a un estado de coma, le costaría mucho salir de estado de coma o inclusive terminaría en muerte cerebral. Es más, sabemos que si en el trauma craneoencefálico se lesionó el tallo cerebral, es un paciente que lo más probable es que no sea viable, porque el tallo cerebral controla la función respiratoria, cardiorrespiratoria, y por lo tanto el paciente moriría. Entonces, dentro de los traumas craneoencefálicos, normalmente el tallo cerebral todavía está conservado, al menos en su funcionamiento básico, que le permite al paciente pues respirar, tener un control respiratorio, al menos en un nivel que pues
con algún tipo de ayuda pueda sostenerse en su parte vital como la función cardiorrespiratoria. En ese orden de ideas, los pares craneales también podrían mantenerse intactos de una u otra forma, y aquí es donde es la base para hacer la intervención. Lo que uno dice es, si tengo un paciente con trauma craneoencefálico y un paciente con estado de mínima conciencia, yo creería que los pares craneales de una u otra forma están intactos o no están tan afectados. Y esos son los que me van a dar la herramienta para poder estimular a este paciente. Esto es muy chévere porque a través de los pares craneales yo estimulo a un paciente con mínima conciencia, pero también yo puedo estimular otros pacientes que no tienen alteración en el estado de mínima conciencia, pero que yo puedo con actividades estimularlos. Y más adelante vamos a ver cómo esas terapias basales se han ido trasladando, por ejemplo, a tratamiento con pacientes con autismo y con algunos tipos de síndrome. Entonces, esto se vuelve muy interesante porque no solamente se vuelve con el paciente de mínima conciencia, sino que se vuelve transversal. Entonces, tenemos las terapias basales y la estimulación neurosensorial o estimulación sensorial. Quiero hablar de una vez de las terapias basales. Las terapias basales es un modelo de intervención. Como digo, tiene ahorita una fuerza bastante interesante en la parte educativa para pacientes con respuestas muy básicas a nivel sensorial y perceptivo. Entonces, las terapias basales están unidas, ¿cierto? Y se han ido desarrollando dentro de unos principios, y esos principios pues han ido marcando un modelo de intervención bastante interesante. Por allá en los años 70, Andreas Frohlin pues empezó a describir en pacientes que no respondían, pues empezaron como a responder, eh, a hacer una serie de estrategias y decir, pero aquí hay unos elementos básicos que podemos utilizar. O un paciente con nivel de alteración cognitiva, ¿será que no huele? ¿Será que un paciente con nivel de alteración no le da ni siquiera la visión para responder a un estímulo visual básico? Entonces, preguntándose eso, empezó entonces a crear y a estudiar y terminó entonces con su concepto de terapia basal. Entonces, lo primero es, o esos principios es que todas las personas que están vivas, todas las personas que están vivas tienen unos elementos básicos. Eso es, todas las personas que están vivas tienen unos elementos básicos, como respuesta al dolor, o una respuesta táctil, o una respuesta entonces olfativa, una respuesta visual, una respuesta somática. O sea, tienen unas respuestas que son básicas, pero que tienen unas respuestas. Y que a través de esas respuestas, pues hay que medirlas y hay que estimularlas para que las respuestas se vayan aumentando de nivel. Eso es muy interesante. Después es que los pares craneales que normalmente en los pacientes, no solo con trauma craneoencefálico, sino con otros diagnósticos, se mantienen a veces naturalmente intactos, o sea, están protegidos por el tallo cerebral, que normalmente se mantienen intactos, y si se mantienen intactos yo puedo estimularlos. Eso es también muy interesante. Ahora bien, no importa el nivel cognitivo. Lógicamente, si el paciente tiene mejor nivel cognitivo, es mucho más fácil a que no lo tenga, pero no importa el nivel cognitivo porque estamos hablando de lo basal, de lo básico. Y como les decía, esto se convirtió en un modelo educativo. Tomé esta foto, esta diapositiva, hago la referencia que lo tomé de Psicosociosanitario, ¿sí? Que es un blog, pero el dibujo está muy, muy bueno. Yo no podría hacerlo mejor, o sea, estos dibujitos, y resume como todo el concepto desde del modelo, y desde la parte de la intervención. Entonces van a ver que nosotros aterrizamos todos estos conceptos, y es de verdad muy interesante. Porque dice que todos los seres humanos tenemos un desarrollo desde el embrión y todo el proceso de la gestación, ¿sí? Recuerden que nosotros vimos embriogénesis, ¿sí? El semestre pasado, y dentro de ese orden de ideas, nosotros tenemos en ese desarrollo, pues una función somática, ¿sí? Una función vibratoria y una función vestibular. Y que la función somática se ve
en lo corporal, en lo el sentir como tal, ¿sí? En lo que yo soy y que un bebé desde el útero ya se puede entonces meter el dedo y chupar su dedo y eso significa que hay un cuerpo, ¿sí? Eso es somático, hay una corporalidad. Lo vibratorio está relacionado con todo lo que el niño siente y recuerden que la voz, el corazón, inclusive los riñones, la filtración de los riñones, dan información al bebé y se dice que esa información es a través de la vibración. El estómago, la mamá, por ejemplo, el intestino, cuando está haciendo todo su proceso de degradación a las heces fecales, hace un proceso, unos sonidos en donde el bebé está sintiendo esos sonidos, pero está entrando principalmente por vibración. Y toda la parte de la función vestibular que lo podemos ver cuando un bebé ya está preparado para nacer, que tiene la cabeza hacia arriba, se voltea completamente para colocar su cabeza en el canal vaginal para poder nacer. Entonces, esas son funciones básicas que ellos dicen, casi todos los niños tienen eso, o sea, al menos en su versión más simple, toda la función somática, toda la función vibratoria y toda la función vestibular. Yo siempre pienso es, por ejemplo, con nuestros pacientes, o sea, ¿cómo no vamos a manejar la parte somática en un paciente, por ejemplo, síndrome Down? ¿Cómo no lo vamos a manejar en un paciente con evento cerebrovascular? Toda la parte somático, vibratoria y vestibular, hay que trabajarlo. Y tiene unas funciones básicas, ¿sí? Entonces, y eso se va enriqueciendo, o sea, vamos creciendo a través de unos estímulos que lo llamamos los sentidos. En los sentidos, por ejemplo, el sentido del tacto, ¿cierto? La parte auditiva, la parte visual, la parte olfativa, y él hablaba mucho de esa parte oral, que más adelante la vamos a llamar deglución, que para los fonodiólogos es pues determinante, bueno, para todos, pero que los fonos tienen unas herramientas bastante interesantes aquí. Entonces, ¿cómo lo básico se puede ir enriqueciendo a través de esas extensiones, digamos? Él ve lo que llamábamos cinco sentidos, esos sentidos los puede ver como una extensión. Entre más información auditiva, pues yo puedo aumentar mi nivel auditivo. Entre más información visual, yo puedo aumentar mi percepción visual. Y así sucesivamente con todos los sentidos. Este modelo es bellísimo porque me está diciendo que yo a través de la estimulación táctil puedo estimular entonces la parte somática, vibratoria y vestibular, que a veces es la dificultad de los pacientes. Bien, dentro de los principios, él tiene como 8 principios. Entonces, es que definitivamente nosotros tenemos una estructura y que aquí la estructura en donde nos vamos a apoyar muchísimo es el tallo cerebral. Por eso es importante saber cómo se conforma el tallo cerebral y la función del tallo cerebral. Recuerden que el tallo cerebral está conformado por el mesencéfalo, el puente y el bulbo raquídeo y cada uno tiene funciones importantísimas. Entonces, esta estructura también está mediada por algo que llama el sistema reticular ascendente. Y lo que me está diciendo es que esta interacción es lo que hace que el paciente se conecte o no. Entonces, aunque un paciente haya sufrido una lesión a nivel cerebral, puede entonces, si la estructura está bien y lo sabemos estimular, podemos ir aumentando su nivel de interacción. Claro, una interacción no perfecta, lógico, pero sí al menos una función básica que le permita cumplir con los parámetros básicos de vida, ¿sí? Como las necesidades vitales que podemos entonces llamar. La parte del equilibrio, y aquí el equilibrio no estamos hablando tanto de lo vestibular, sino que el equilibrio es toda la parte de las entradas sensoriales que se necesitan dar. Esto es muy importante y ahorita más adelante voy a hacerlo es como un parámetro en el protocolo que vamos a manejar y es el equilibrio. Las entradas sensoriales, la parte visual, la parte auditiva, la parte táctil deben entrar con un equilibrio. Yo no puedo solo estimular a nivel táctil, yo no puedo estimular a nivel solamente visual. No, yo tengo que tener un equilibrio dentro de esos procesos. El otro principio es que el cuerpo naturalmente busca la simetría, la alineación. Es un principio básico de nuestro cuerpo, buscar la simetría. Y buscar la simetría y favorecer la simetría en los pacientes, pues es determinante para poder ayudarlos a desarrollar o aumentar su nivel de conciencia.
En otras palabras, un paciente con mínima conciencia que esté desalineado, pues estaría incumpliendo con ese principio de simetría. Hay que alinearlo y mantenerlo alineado. El otro concepto es la naturalización. Y es que definitivamente en los procesos de intervención nosotros no podemos olvidar quién fue el paciente con el que tiene la lesión. No podemos olvidar su cultura, no podemos olvidar sus dificultades inclusive, no podemos olvidar inclusive las preferencias, o sea, nosotros no podemos olvidar quién era ese sujeto. También habla de un principio que se llama contraste. Nosotros les voy a contar, todo esto lo vamos a aplicar en actividades, ¿sí? Hay actividades puntuales que dice, ¿y cómo está el contraste? ¿Y cómo está esto? ¿Cómo está la estructura? O sea, para planear la actividad de estimulación neurosensorial. Entonces, el contraste habla de la combinación de esas entradas sensoriales. Yo ahorita puedo ver y puedo escuchar. Entonces, hay un contraste de interacciones. Pero llegaría un momento donde yo solo puedo ver y estoy concentrado en solo ver y como que me están hablando y yo no presto atención. Esos son niveles de atención. Eso depende desde del contraste y de la capacidad de filtro que yo tengo. Aquí me da un poco de risa porque las mujeres siempre tienen más habilidad en esa parte de contraste, ¿no? Están haciendo algo en el computador, están hablando por teléfono y están mirando qué está haciendo el gato. Entonces, eso es una capacidad, ¿cierto? Mucho más elaborada en las mujeres. Los hombres también tenemos cierta capacidad ahí, pero en un paciente con mínima conciencia, eso se ve afectado y se ve afectado bastante complicado y vamos a ver también que dentro de la intervención es importante tenerlo en cuenta. No todos los órganos sensoriales tienen la misma velocidad de respuesta. No todos los órganos sensoriales tienen la misma velocidad de respuesta. El estímulo visual es mucho más rápido que el estímulo auditivo en la respuesta como tal. Pero son mucho más, el visual y el auditivo son mucho más rápidos que, por ejemplo, el táctil como tal. El reconocimiento del cerebro dentro de la velocidad, eso se llama latencia. La latencia es la velocidad natural que está entonces dado por una entrada sensorial o por un estímulo. Eso hay que tenerlo en cuenta. Por eso es que en los pacientes con lesión neurológica, los pacientes con parálisis cerebral, se les hace algo que se llama los potenciales evocados. Los potenciales evocados lo que hacen es básicamente mirar el nivel de latencia, ¿sí? Latencia que tiene eh, esa conducción para establecer si está bien o no. Eso es un principio que tenemos que tenerlo también en cuenta a la hora de diseñar actividades de estimulación. La interacción es un principio básico y en el modelo se dice que si el paciente no tiene un tipo de interacción, ¿sí? Con la luz, con el espacio, con las personas, así tenga un mínimo de conciencia de, pues de interacción, es importante que se mantenga y que no, pues simplemente no se le quite. En otras palabras, si el paciente no se le estimula, el paciente va a perder mayor nivel de conciencia y va a empezar a deprimir más su nivel de conciencia y el paciente de mínima conciencia puede pasar a un coma y puede complicarse después. Y después, el último es el concepto de la individualización. Y dentro de la individualización, como la naturalización, pues, es adulto, es entonces en qué condiciones físicas estaba, o sea, toda esa parte de las condiciones físicas que acompañaban o que pueden predisponer una recuperación dentro del proceso. Bien, vamos bien hasta ahí, muchachos. Sé que es bastante teórico, pero esto después tiene una aplicación bastante interesante. ¿Vamos bien? Sí, sí. De que es que voy hablando y ya. Bien, bien, bien. Recuerden que queda grabado porque yo sé que al principio esto no es tan fácil. ¿Sí? Bien. Todo él dice que al final, pues lo que buscamos es que nuestros pacientes puedan al menos eh, pedir lo básico. O sea, cuando un paciente con su mínima conciencia, pero puede pedir que tiene hambre o que tiene sed o que tiene ganas de hacer chichi, ¿sí? O sea, al menos,
porque se encontró con muchos pacientes que ni siquiera tenían ese nivel de conciencia para poder responder a lo más básico, como tengo hambre o tengo la necesidad de estar limpio, ¿sí? O la necesidad de controlar mi esfínter o no. Entonces, miren que pues, esto es bastante complicado en algunos casos, porque los pacientes no llegan al nivel de respuesta de sus necesidades básicas. Bien, el otro concepto que vamos a trabajar ahorita, sí, con esto entonces cerramos, pero no significa que no lo vamos a tratar más adelante, es la de la estimulación neurosensorial, el otro. Y claro, la estimulación neurosensorial tiene la base con terapias basales. Y la estimulación neurosensorial es un concepto mucho más actual. Les voy a pasar artículos para que podamos profundizar. Y aquí ya empezamos a trabajar desde las neurociencias por las neuroimágenes. ¿Cuál era la diferencia? Que en los años 70, ¿sí? El siglo pasado, no teníamos neuroimágenes, o al menos en este nivel que tenemos ahora. En este siglo tenemos unas neuroimágenes bastante interesantes y nos podemos dar cuenta cómo es la respuesta sensorial y cuál es el impacto neurosensorial en un estímulo como tal. Entonces, la estimulación neurosensorial, que es una terapia relativamente nueva, es un proceso terapéutico muy centrado a los pacientes con mínima conciencia y el objetivo es que suba su nivel de conciencia, o sea, que cada vez esté más conectado consigo mismo. Eso es el objetivo de la estimulación neurosensorial. Y tiene unos principios básicos, pero ojo, están basados en la terapia basal, ¿sí? O sea, tiene muchos principios que están basados ahí. Primero, por ejemplo, es que el tallo cerebral tiene entonces determina la función de la conciencia. El tallo cerebral determina la función de la conciencia. Y el tallo cerebral es el origen aparente de 10 de los 12 pares craneales. El tallo cerebral es el origen de 10 de 12 pares craneales. Los seres humanos tenemos 12 pares craneales. Pues en el tallo cerebral emergen 10. ¿Cuáles no emergen del tallo cerebral? ¿Cuáles son libres? Pues la parte entonces olfatoria y la parte óptica. El primero y el segundo par. El primero, el olfatorio, el segundo, el óptico, son entonces pares craneales libres. Pero los 10 pares craneales siguientes son entonces pares que salen del tallo cerebral. Y pues la terapia basal decía, el tallo cerebral normalmente queda intacto. Si el tallo cerebral queda intacto, entonces significa que los pares craneales también están intactos y que son una herramienta muy importante para estimular al paciente. En otras palabras, sí, cuando nosotros tenemos un paciente con mínima conciencia, lo estimulamos a nivel olfativo o visual. Claro, claro, porque supuestamente están entonces sanas esas entradas. Pero aquí ellos hicieron algo mucho más. Pues esto lo ha ido recopilando diferentes autores y Cano de la Cuerda, pues entonces empezó a centrarle un poquito más. Tiene un libro interesantísimo que llama Control Motor, Cano de la Cuerda, y dice que todas entrada sensorial tienen niveles de respuesta. Aquí está lo interesante. Eso nos va a ayudar muchísimo, ¿sí? A mí me ayudó muchísimo. Es que toda entrada sensorial tiene niveles. Y sí, claro, si yo veo perfectamente algo y lo discrimino, yo veo una foto de mi mamá y reconozco a mi mamá, ¿cierto? Yo estoy discriminando esa foto y estoy colocando una emocionalidad sobre esa foto. Ese es el nivel más alto. Pero hay pacientes que quedan tan limitados en su funcionamiento visual que ni siquiera tienen una respuesta, ni siquiera cierran los ojos cuando se les coloca encima, que eso es una respuesta de retirada, ¿sí? Básica que debe tener un paciente. En ese orden de ideas, esos niveles, ellos van pasando por los niveles y normalmente todas las entradas sensoriales tienen entre 1 o 4 niveles, pues del 0, entonces entre 1 y 4 niveles de interacción. Eso es lo que vamos a aprender a nosotros a reconocer, ¿sí? Y los que ya han trabajado en UCI, pues entonces manejan un poco más esta parte de cuál es el nivel de respuesta en la entrada sensorial específica. Y otra cosa es que recomienda es
que se debe empezar de lo más basal a lo cortical. ¿Y qué es lo más basal en el funcionamiento neurológico? ¿Qué es lo más básico del funcionamiento neurológico? La respiración. Lo más básico a nivel del funcionamiento neurológico es la respiración. ¿Y quién controla la respiración? El bulbo raquídeo, que hace parte del tallo cerebral. Entonces, de lo más básico, y sí, en un paciente en coma, ¿se puede comprometer la parte respiratoria? Sí. ¿Qué tenemos que hacer nosotros primero? Trabajar la parte respiratoria, porque a través de la parte respiratoria podemos entonces ir escalonando, estimulando el tallo cerebral para que haya otras funciones. Yo no le puedo pedir función vestibular y trabajar vestibular si lo respiratorio no está bien. Eso es un principio básico. Es más, yo puedo alterar ese paciente con mínima conciencia, yo puedo alterarlo, que el paciente caiga en coma y muerte cerebral. En otras palabras, como yo digo a veces, lo puede matar al paciente, sí. Si el paciente no ha solucionado sus problemas respiratorios, el paciente con una estimulación vestibular fuerte puede comprometer su parte respiratoria, puede hacer una depresión a nivel de funcionamiento cardiorrespiratorio y el paciente puede entrar en falla cardiorrespiratoria. Entonces, esto es bastante interesante en la secuencia que debemos de hacer para poder estimular adecuadamente a este paciente. Entonces, dentro de esos principios hay dentro de esos principios hay como unos postulados que son determinantes y aquí quiero hacer énfasis, ¿sí? Muy atentos aquí, o sea, esto creo que es de lo más importante de la clase de hoy. Vamos a ver cosas muy interesantes, pero esto es lo más importante. Primero, cuando nosotros tenemos un paciente con trauma craneoencefálico que ha comprometido su nivel de conciencia, normalmente cuando está en UCI, nosotros en Colombia, voy a hablar en Colombia porque hay personas que nos están acompañando de afuera, normalmente ya no estamos haciendo, la mayoría de terapeutas ocupacionales, estoy hablando de ocupacionales, no estamos haciendo intervención en UCI, no estamos haciendo la intervención como tal. Solo algunas unidades de cuidado intensivo permiten el ingreso de terapeutas ocupacionales. Ahora bien, el fisioterapeuta tiene un papel bien claro en la UCI y fonoaudiología en algunos también espacios, pero no es algo que es a nivel general. En ese orden de ideas, cuando nosotros intervenimos con el paciente, no es en UCI, sino cuando ya ha salido y normalmente entonces los pacientes todavía tienen alteración en su nivel de conciencia y están en casa. Miremos esto, es nuestro familiar, no va a suceder, pero pensemos como que si fuera alguien conocido. Mi familiar que tenía unas características, una vida, una personalidad, y me lo traen a la casa con un mínimo de conciencia en donde el paciente no responde y si sus respuestas son muy básicas, ¿yo qué haría entonces cuando llega a la casa? Pues lógicamente yo lo estimularía. No pensemos que somos terapeutas, pensemos que somos familia. Entonces, ¿la familia qué hace? A mí me ha pasado. Entonces, cuando yo llego, el paciente lo llevan a la casa y dicen, no, hay que estimularlo. Hay que estimularlo todo el tiempo. Entonces, hay que colocar la música que le gustaba. ¿Qué le gustaba? La salsa. Coloquemos la salsa. ¿Le gustaba el reggaetón? Coloquémosle reggaetón. Y después de eso hay que moverle las piernas. Y después de eso hay que hablarle. Visita a todo el mundo lo visita, los tíos, los primos, todo el mundo lo visita. Entonces, lo que quiero enmarcar es que en la premura de lograr la estimulación que un paciente o para que mi familiar pueda volver a ser el que era antes, yo entonces empiezo a colocar unos inputs, ¿cierto? Unos estímulos muy específicos, pero a veces desordenados, que lo que están haciendo es llegando a ese cerebro, pero que no se están organizando de ninguna forma. Entonces, aquí está el postulado más importante que los neurorehabilitadores, los terapeutas del área que sea, debemos entonces tener en cuenta. Y es el cuento de la regulación ambiental. Principio. Resulta que cuando un paciente está en mínima conciencia, uno de los procesos neuropsicológicos que están afectados es la atención y la concentración. ¿Qué es la atención? Recuerden qué es la atención. La atención es la capacidad para yo seleccionar de varios estímulos el que más me agrade o el que quiero
y poder traerlo y mantenerlo, ¿cierto? Y si yo lo mantengo en un tiempo determinado, eso es lo que se llama concentración. Ojo, repito porque esto es muy importante. La atención es la capacidad para seleccionar de todos los estímulos del medio uno que me llame la atención y centrarme en él, o en uno o en dos, pero centrarme en él. Y poder mantenerlo por un tiempo determinado es lo que llamamos concentración. Ahora bien, en un paciente con trauma cronoencefálico, ¿sí? Con lesión neurológica, en un paciente en estado de mínima conciencia, no hay niveles óptimos de atención y concentración. Pues no los tiene, no los tiene. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? Cuando yo lo estimulo y le coloco música, reggaetón todo el tiempo o salsa todo el tiempo, está entrando la información auditiva, pero además entonces pongo que vea televisión, además lo toco y le muevo los brazos y además le hablo y además le coloco entonces olores de comida o de loción. Toda esa información está entrando, pero está entrando tan desordenada que aquí va a ocurrir algo que se llama la disregulación ambiental. Ojo, los pacientes disregulados ambientales después de una lesión neurológica son pacientes re difíciles de manejar y son pacientes que normalmente no logran niveles de conciencia adecuados. O sea, se daña el cerebro. Bueno, cerebro ya estaba dañado, pero se daña como toda la base para poder entonces ir progresando en los sentidos. ¿Por qué hago tanto énfasis en esto? Porque cuando a mí me llega, yo voy a la casa de un paciente, ha pasado 3, 4 meses, está disregulado ambiental y es muy difícil medir la disregulación ambiental, pero yo encuentro que cuando le doy un estímulo, el paciente no responde a ese estímulo tan adecuado. Pero cuando le coloco 30 estímulos, 40 estímulos, el paciente se puede responder, pero responde de una forma desorganizada. Es un paciente que ya no tiene un filtro y ese filtro ha hecho que el cerebro se enseñe a todos los estímulos, pero que no le esté prestando atención a ninguno. Esto es vital. Y esto casi que es la pelea del terapeuta cuando le dice a la mamá o al familiar, mire, vamos a colocar este momento, vamos a colocar la radio, ¿cierto? Música a tanta intensidad, no es el escándalo, vamos a colocarlo media hora y vamos a parar, vamos a buscar momentos de silencio. Sí, el silencio es más poderoso que la estimulación como tal, eso lo vamos a ver, en donde el paciente como que, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ese proceso de silencio es súper poderoso y no es solamente con la meditación y todos los procesos que estamos revisando, pues ahorita con el mindfulness y eso que tiene evidencia clínica, sino que las deprivaciones de los estímulos y la graduación de los estímulos son determinantes para la planeación. Entonces, no es que lo estimulo. Yo lo he visto, ¿cierto? Terapeutas y no es que lo estén haciendo mal, sino que tienen otro marco. Pero desde la estimulación neurosensorial no se utiliza de estoy moviendo el brazo, le coloco música y además le está hablando la mamá. Y hágale. Y entonces, porque ya son 3 inputs, en donde esos 3 inputs no me están marcando cuál es la entrada sensorial que yo pretendo buscar. Entonces, eso se llama regulación y la estimulación es muy importante. Los periodos de descanso son muy importantes. Vengo de una lesión neurológica. Mi cerebro tiene que reorganizarse. Mis neuronas tienen que crear conexiones. Las dendritas tienen que organizarse. Y eso a nivel energético es muy poderoso. O sea, gasta mucha energía. Y si además yo tengo que entonces hacerle y le hago de todo, pues entonces no estoy dando el tiempo de regulación. ¿Ok? Sí, lo que colocan entonces los compañeros que dicen superestimulación, una hiperregulación. Ok, sí, súper. Estoy mirando los comentarios. Ok. Entonces, sí, preguntan, cuál es la forma correcta de estimular? Sí, lo vamos a ver, de eso se trata este curso. Pero este curso, o al menos en este tema, sí necesitamos la parte conceptual muy clara. Sí necesito que, por favor, yo les voy a dejar las lecturas y las lean, puedan, o sea,
Tenemos que tener muy claro para cuando hagamos las actividades podemos entender todos los principios, pero sí, ¿cuál va a ser la forma? ¿Cuál va a ser la forma de regular y direccionar? ¿Sí? Lo vamos a responder. Ajá, un estímulo a la vez, depende, ¿listo? Pero con periodos de descanso definitivamente. Bien, esta parte de la regulación ambiental entonces es muy importante. Yo les digo, yo he tenido dificultades, no voy a decir peleas, pero sí dificultades porque pues los familiares quieren estimular y es normal. Otro principio que es muy importante y que se ha encontrado desde las neurociencias es la regulación biográfica, el reconocimiento biográfico, perdón. Y el reconocimiento biográfico es que definitivamente si yo le hablo a un paciente y quiero estimularlo auditivamente, pero le digo, buenos días, señor, no es tan poderoso cuando yo le diga, don Jesús, o además Jesús. ¿Sí? Inclusive Don Jesús ya es una modificación. Para nosotros Don Jesús es fácil, claro, pero él con su mínima conciencia responde a Jesús. Jesús, vamos aquí, vamos a trabajar. Jesús, atento, Jesús. Si él se llamaba, o sea, él se llama Jesús y yo utilizo esa respuesta, estoy utilizando un proceso neurobiológico, ¿sí? Que es donde nosotros estamos diseñados a responder a nuestro nombre. Y eso es tal así que cuando hay gente que está al lado hablando de muchas cosas, uno como que no presta tanto atención o poquita atención. Pero si dicen Glusman, uno dice, ¿cómo que Glusman? ¿Ok? ¿Cómo? Ok. Porque el nombre es muy poderoso. Cosas como esas, como el utilizar el nombre, utilizar el perfume que utilizaba, que se echaba entonces el paciente, esencias, ¿cierto? Con olor a comidas que a él le gustaba, no mostrar una casa, sino mostrar su casa, no mostrar a nivel visual entonces una mujer, mostrar su mujer, ¿sí? Es diferente y el reconocimiento biográfico es muy importante acá, porque cuando utilizamos herramientas utilizamos genéricas, una casa, pero una casa, ¿qué es? Mi casa es diferente, ¿sí? Ok, listo. Por ahí me hacen una serie de preguntas que están muy chéveres y las vamos a responder, ¿ok? La vamos a responder. No me voy a adelantar porque ahí está la secuencia. Entonces, sí, ¿qué estimulo primero? ¿Lo visual, auditivo? ¿Qué hago entonces? ¿Sí? O lo pongo a meditar, o sea, o silencio completo, no sé, ok. Eso es parte del proceso o del parámetro de cómo está organizado. Entonces, nuevamente, 10 pares craneales, 2 libres, ¿cierto? 2 pares craneales, 10 pares craneales en el tallo cerebral, 2 libres. Todas las entradas sensoriales tienen niveles y empezar desde los más básicos, ¿cierto? ¿Qué es lo básico? Entonces, esto, ¿cierto? Aquí tenemos el tallo cerebral y teóricamente el tallo cerebral se mantiene. Si el tallo cerebral no estuviera, al menos el bulbo raquídeo no estuviera intacto o al menos en funcionamiento, el paciente no estuviera vivo. Así de simple. Si ese paciente no tiene un bulbo que tenga un funcionamiento básico, pues no tiene entonces su funcionamiento básico respiratorio o cardiorrespiratorio. No estaría. ¿Sí? Y uno puede decir también el puente está y el mesencéfalo está. ¿Puede estar lesionado el mesencéfalo? Sí, es posible. El puente, sí es posible, pero el bulbo estaría ahí. Pero normalmente, como les decía, uno de los principios es que el tallo cerebral se mantiene intacto. Entonces, cuando yo estimulo el mesencéfalo, yo entonces estimulo las reacciones de enderezamiento. ¿Cómo así? Sí. ¿Cómo trabajar enderezamientos en un paciente con mínima conciencia? Pues estimula el mesencéfalo. ¿Y cómo yo lo puedo estimular entonces si no puedo moverlo mucho porque la parte vestibular no está tan bien? Ah, bueno, yo puedo estimular el tercero y el cuarto. Claro. ¿Qué es el tercero y el cuarto? Aquí tenemos que recordarnos entonces muy bien de los pares craneales. Y el tercero y el cuarto son pares craneales oculomotores. El oculomotor, ¿sí? Y el trocrear. Entonces, a través, y miren lo interesante, a través de la estimulación visual, pero no solamente la estimulación visual, sino que él mueva los ojos de un lado al otro, o sea, oculomotor,
yo estimulo el mesencéfalo. Y estimular el mesencéfalo es aumentar los niveles de conciencia. Esto es muy interesante y se logra. Yo también entonces el puente lo puedo estimular a través de ¿qué? Pues de toda la parte vestibular, porque ahí está el vestíbulo coclear, de la parte del masticar, ahí está entonces la deglución y la parte del trabajo del masticar, por ejemplo. Ahí está toda la parte de la estimulación táctil en la cara, porque también está el trigémino. Entonces, a través de la estimulación de esos pares, yo estimulo el puente. ¿Y puedo estimular el bulbo raquídeo? Sí, el bulbo raquídeo lo puedo estimular a través también de los procesos básicos cardiorrespiratorios, con estimulación respiratoria y toda la parte de deglución como tal, y de movilidad, puedo entonces organizar. Entonces, ¿qué me dice? Que el mesencéfalo se relaciona con el enderezamiento, el puente con lo propioceptivo y vestibular y con el bulbo raquídeo la respiración. Pero la terapia me dice que empiece desde lo más básico. ¿Qué sería lo más básico? Sí, la respiración, la parte vestibular, la parte propioceptiva y la parte de enderezamiento. Pero no olvidar los dos pares craneales que están aparte, ¿cierto? Que son libres, pero que son enteramente poderosos. ¿Y cuál es? Pues toda la parte olfatoria y toda la parte óptica, súper poderosos. Entonces no puedo olvidarlos. Bien, dentro de eso entonces, ¿yo qué hago cuando tengo un paciente con mínima conciencia? Ojo, hoy nos centramos en mínima conciencia, pero esto es transversal. Van a ver, al final de todo el semestre decimos, claro, yo puedo utilizar también lo olfatorio, no solo por mínima conciencia, eso es transversal. Entonces, la evaluación del paciente con mínima conciencia, ¿yo cómo lo evalúo? Entonces, yo digo, primero, todas las respuestas, todos los sentidos, ¿cierto? Tienen niveles. Cuando yo estimulo a nivel visual, yo puedo tener entonces una respuesta muy básica de no respuesta, pues una respuesta, listo, de no respuesta a una respuesta de discriminación a nivel visual. A nivel auditivo, sí, puedo tener no respuesta a una respuesta discriminativa. Y así lo puedo hacer con todo. Entonces, a nivel táctil, yo podría tener respuesta, normalmente es dolor, aquí se relaciona con el dolor. Puedo tener respuesta, no respuesta y respuesta entonces de discriminación. Normalmente, entonces, esos niveles de estimulación tienen, ¿cierto? Desde no respuesta hasta la respuesta discriminativa, ¿cierto? Y están entre 4 y 5 niveles. Bien, eso es un principio básico, o sea que cuando yo vaya a medir los niveles de respuesta, yo sé que van por niveles. Y esto es fundamental, yo tengo que medir en qué nivel está mi paciente. ¿En qué nivel está el paciente en coma? En uno, en uno, en uno, en uno, o sea, en uno. ¿En qué paciente está mi paciente alerta? En 5, en 4, en 3, no sé, depende de. No se ve muy bien, pero no se preocupen porque yo ya la organicé, pero es esto, espérenme que creo que tengo una pregunta. Sí, Noelia, lo vamos a responder también. Todo eso lo vamos a responder, ¿sí? ¿Cuándo es que hay una hiperestimulación, ¿sí? Y que puede generar entonces o que no está produciendo la respuesta, ¿sí? Eso lo vamos a ir trabajando cuando se da o no. Lo copié así, sé que no se ve muy bien, pero es un trabajo espectacular y está en terapia ocupacional en el daño cerebral adquirido de Begoña Polonio. Entonces lo coloqué porque esta es la forma en que se puede, o pues, cómo se miden esos niveles de respuesta o modalidades. Ellos los llaman modalidades, las respuestas sensoriales. Y pues entonces está por los niveles, por lo que decía, 1 donde no hay respuesta hasta 5 donde está la respuesta. Está el visual, el auditivo, el táctil, el olfativo, ¿sí? Está el gustativo y ellos le colocan otro nivel al control motor y la comunicación, ¿sí? Esas son respuestas sensoriales, la parte del control motor y la comunicación. Entonces,
visual, auditivo, táctil, olfativo, gustativo, control motor y comunicativo. Entonces tiene niveles y ellos ya hicieron todo por nosotros, todo está. Ellos dicen cuándo es la respuesta, o sea, cuándo no hay respuesta y cuándo es discriminativa. Solo hay que leerlo y uno lo lee y dice, ah, él está aquí, ah, él está aquí y nos dice cómo hacerlo. O sea, súper chévere. Entonces, la pregunta era, ¿cómo yo puedo evaluar? Sí, yo puedo evaluar aquí. Mire, el primer, no respuesta, refleja, retirada, localización, discriminativa. Ahí está, visual, auditivo, táctil, olfativo, gustativo, control motor. Yo inventé un paciente, es un paciente que yo tenía, y yo miré que en la parte visual, cuando yo le estimulaba a nivel visual, yo le hacía con la lámpara, le hacía como un reflejo de agresión, él retiraba la cabeza de ese estímulo, ¿sí? Entonces estaba en un nivel de retirada. En lo auditivo, cuando yo le colocaba, por ejemplo, un sonido, él trataba, ¿cierto? O al menos giraba la cabeza o los ojos a buscar el sonido. No lo discrimina y no dice, ay, ese es el sonido de una vaca. No, pero como que sí siente el sonido. Entonces lo coloqué 4. En táctil, en táctil, cuando se hace entonces un estímulo doloroso, él retira la mano. Entonces le coloqué 3. En olfativo, él gira la cabeza, mueve los ojos cuando hay un estímulo olfativo fuerte, no le gusta el olor y lo retira. Entonces responde y entonces se quedó también en 3. En el gustativo se encontró que no solamente sentía la sensación de dulce, amargo, sino que movía la lengua y que lo podía inclusive pasar. Si había salida, podía pasarlo. Entonces lo colocamos 4. Resulta que esta paciente tenía una lesión neurológica que le dañó el área 4. Recuerden que era el área 4, el área motora. Entonces tenía un problema, la paresia, era un problema además, porque uno puede ser consciente del movimiento, pero ya no lo puede mover. Entonces por eso estaba en un nivel básico, reflejo, por la espasticidad que el paciente presenta. Entonces el control motor es lo más complicado y en comunicación tenía algunas vocalizaciones y algunas sonrisas cuando veía a algún familiar. Entonces, por eso se le colocó 3. Esto es una evaluación, eso se llama un perfil de respuesta por modalidad sensorial. Esto es lo que debemos de hacer. Y básicamente esto es la evaluación. Si yo lo encuentro en 3, 4, 3, 3, 3, 4, 2 y 3, yo después entonces puedo volver a evaluarlo y mirar a ver si ha avanzado o no, en cuánto tiempo y dentro del proceso. Pues como esto era medio complicado, entonces aquí les paso la ficha de modificación de Londoño y García, ya del 23, ¿sí? Es una ficha que, bueno, que se ha trabajado desde el 20, pero que ahorita este año ya como que lo están, ya ha pasado por procesos de validez y confiabilidad, y entonces se está como reconociendo un poco más, pero todavía no se está utilizando en la SUSI, que sería lo ideal y que después de salida de UCI podrían entonces seguir utilizando. Esa es la propuesta. Eso sería muy interesante que empezáramos a trabajar en investigación, o sea, utilizar esta herramienta y mirar si, qué tan eficiente es. Pero es súper interesante. ¿Qué hicieron ellos? Pues básicamente no, o sea, ellos no hicieron nada más, ¿cierto? Es muy simple, pero es coger lo que ya les mostré, todos los parámetros que trabajaron en el libro y lo que hicieron fue ya colocarlo en niveles para colocar entonces un colorcito al lado y sacar un perfil y saber entonces en qué nivel está, o sea, es organizarlo. Pero además de eso le aumentaron la respiración, entonces está olfativa, visual, auditiva, táctil, gustativa, control motor, intención comunicativa y se le agregó respiración. ¿Por qué? Porque como vamos a ver, hay que trabajar respiración. Entonces el nivel 1 es no responde, no responde, no responde, no responde. Respiración asistida. ¿Qué significa eso? Está en coma. Si usted le evalúa, no responde nada, no responde a nada y además ni siquiera respira solo, el paciente está en coma. Ahí está, nivel 1. Entonces estaría aquí, en la parte más oscura, en la parte negra. Respuesta refleja.
Pues entonces, si tiene estas características, entonces está en nivel reflejo, o en nivel retirada, básica, o en localización, o en discriminación. ¿Qué pasa si discrimina en todo y la respiración es eficiente? Pues está consciente, está alerta, consciente, ¿sí? Entonces, esta ficha ya nos permite ir evaluando y nos está diciendo que eh, cuáles son las características y cuáles son las medidas. Y el ideal, van a ver más adelante, que uno puede colocarle números a esto, ¿sí? Entonces uno saber en qué nivel con un número, pero ese es como el propósito de ir trabajando y profundizando en esta parte de niveles de conciencia. Ahora bien, ¿listo? Vamos bien hasta ahí. Vamos a ver si vamos bien, porfa, me ayudan con eso. Yo sé que es muy teórico, que estamos cansados, pero quiero aterrizar esta parte ahorita, ¿sí? Gracias. Ah, bueno, sí. Bien. La pregunta de cuándo se considera contraproducente. Bien, bien. Hay preguntas interesantes. Gracias. Listo. Aquí creo que empiezo a responder entonces algunas preguntas. Ya nos faltan 15 minutos. Primero, recuerden, de lo basal a lo cortical, del bulbo raquídeo a los pares libres. O de los pares libres, listo, estimulando el bulbo raquídeo, depende de. Pero la propuesta de intervención es esto. Cuando yo tengo un paciente, depende de la evaluación también, pero si yo lo voy a intervenir, lo primero que yo tengo que saber es cómo está el funcionamiento a nivel de la respiración. Eso es la clave. ¿Cómo está la respiración? ¿Cómo está la respiración? ¿Sí? Ah, eso lo trabaja muy bien fisioterapia. Bien, bien. Entonces ayudemos ya, pero los terapeutas, bueno, acá en Colombia, yo digo aquí, los terapeutas ocupacionales no trabajamos respiración, lo trabaja el fisioterapeuta. Los terapeutas ocupacionales con maestría, o sea, los magíster, los especialistas o los magíster en neurorehabilitación, sí trabajamos respiración. Es una cuestión de las competencias en cuanto a la formación. No sé, en los otros países que nos acompañan hoy podrían hacer ese comentario. En el grupo sería chévere que lo comentaran, en el grupo de WhatsApp que tenemos nosotros. A ver si, por ejemplo, en México, en Argentina, en Ecuador, en Bolivia, pues hacen entonces un tipo de intervención a nivel de la respiración. Yo les voy a mostrar actividades puntuales de respiración, pero, solo los especialistas y los magíster se pueden hacerlo como terapeutas ocupacionales. Ahora, los fisios pueden hacer intervención y lo hacen muy bien en respiración. Y los fonoaudiólogos, por favor, me ayudan ahí, ¿sí? A ver qué tipo también de respiración en pacientes con mínima conciencia pueden intervenir. No tengo mucho conocimiento en esa parte, ¿sí? No encontré tampoco mucha evidencia, ¿sí? Pues a final de los de afuera del país. Bien, entonces lo primero que hay que revisar es esa parte de la respiración. ¿Cómo está esa respiración y cómo entonces está funcionando esa respiración? Después hay que revisar, y pues es vital, en la deglución y la función gustativa, ¿sí? Yo siempre dentro del proceso de intervención dejo a los fonoaudiólogos que yo les apoyo el proceso, pero que ellos sean los líderes dentro del proceso de deglución y gustativo. Porque los pacientes con mínima conciencia tienen sus problemas en control motor que llevan a alteraciones en esa deglución y eso puede complicar mucho el paciente. Entonces, siempre la deglución, yo estoy ahí apoyando el proceso, estimulando, pero los líderes aquí son en deglución, son los fonoaudiólogos, al menos estoy hablando en Colombia, ¿sí? Si hay alguna diferencia entre otros países, lo pueden compartir, que sería muy importante. Pero después voy subiendo, respiración, deglución, ¿cierto? No significa que todo, que tenga que esperar para poder entonces ir escalando. No, yo tengo que reconocerlo y en una misma actividad terapéutica puedo hacerlo. El auditivo y el vestibular, ¿sí? Y cuando yo estoy estimulando auditivo y vestibular, miren que ¿dónde ya estoy? En el puente, ¿sí? Cuando yo trabajo respiración, gusto y deglución, estoy trabajando bulbo raquídeo. Cuando yo estoy trabajando táctil, toda la parte táctil profundo y el auditivo y vestibular, estoy estimulando el puente.
Y cuando me voy al mesencéfalo, estoy estimulando puntualmente el control motor y los enderezamientos a través de la estimulación, entonces enderezamientos, con mucha estimulación oculomotora, que es lo primero que hago. Y enlazado así, los libres sería toda la estimulación visual y olfativa. Entonces, si ustedes ven, hay una escala desde lo más básico, ¿cierto? Desde los pares craneales más básicos hasta los libres. Y es una secuencia, pero que yo puedo, por ejemplo, organizar en una sesión terapéutica bien dirigida, haciéndole regulación y estimulando lo que pues yo estoy midiendo en dónde está más comprometido o dónde está menos comprometido para ir logrando pues potenciar. Por ejemplo, si en la respuesta visual él está muy bien en la respuesta, pues muy bien no, mejor en la respuesta visual que otras, yo puedo utilizar la respuesta visual para potenciarlo y que con la respuesta visual pueda empezar a hacer otras cosas como girar la cabeza y eso es enderezamiento. Pero al girar la cabeza y mejorar la función del cuello, también va a mejorar también la alineación y por lo tanto la deglución, porque muchos problemas de la deglución en los pacientes con mínima conciencia es básicamente un problema de alineación y la función de todos de la musculatura del cuello. Pero si él logra control cefálico, alineación, me va a ayudar a ese proceso de respiración y ese proceso de deglución. Entonces miren que todo está relacionado. A la vez estamos trabajando todos como un equipo. ¿Sí? Bien, 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 bien. Listo. No había preguntas por ahí. Entonces esa es la secuencia, ¿no? Entonces nos llevamos aquí y es esto. La estimulación entonces ambiental lo tenemos que es tener en cuenta la regulación ambiental. Sí, la regulación ambiental es determinante. Yo he encontrado lastimosamente en pacientes con, con niveles de conciencia alterados o estados de mínima conciencia que ya no se va a lograr mucho. Yo lo siento mucho. Y cuando se someten a resonancias, por ejemplo, se meten a resonancias o a videoimágenes, se muestra una, una depresión completa de las activaciones. Entonces, les están gritando aquí y teóricamente el área 41-42 debería activarse, ¿sí? Y le están gritando o le están colocando salsa súper fuerte, debería activarse 41-42, que es lo auditivo, y debería activarse las zonas emocionales porque es la salsa lo que le gustaba y lastimosamente ya no se activan. O sea, ya esa, al menos esa estimulación, no. Ahí nos damos cuenta que esa entrada sensorial ya no está respondiendo y que lo más probable es que tuvo una entrada sensorial muy alta que no se canalizó y simplemente entonces perdió la capacidad de filtración. Y cuando se pierde la capacidad de filtración, más no es más. En este caso, a veces más es menos. Y lastimosamente no. Lo que pasa es que los pacientes normalmente no los llevan a videoimágenes, ¿sí? Pero sí se ha demostrado, por ejemplo, pacientes que tienen mucho dinero, que pueden ir entonces a pagar una neuroimágenes, se encuentra que lastimosamente ya ese cerebro no está respondiendo y ya el proceso terapéutico más de estimulación neurosensorial es terapia de mantenimiento. Y todos aquí sabemos que es una terapia de mantenimiento. Todos sabemos qué es eso. No una terapia de estimulación neurosensorial, que la estimulación neurosensorial me busca que cada vez tenga niveles más conscientes y que pueda ir mejorando. La regulación ambiental eso es determinante, es muy importante. Lastimosamente todavía no es el plan de acción de todos los terapeutas porque es algo nuevo, relativamente nuevo, y la estimulación de los sentidos, ¿cierto? Empezando desde la respiración, el gusto, el auditivo, la parte vestibular, táctil profundo, oculomotor, visual y olfativo. Y empezar entonces a hacer como una escalerita de estimulación, organizando las actividades entonces de estimulación, muy bien organizadas. Aquí la planeación es determinante. Les quiero mostrar, les quiero mostrar les quiero mostrar esta parte, por ejemplo, de respiración y cómo uno va reconociendo cada modalidad. Entonces, cada modalidad, esta es, aunque la respiración no es una modalidad, sí entra aquí como una respuesta, ¿cierto? Sensorial.
Entonces, miren, por ejemplo, la respuesta. La respuesta tiene 5 niveles. ¿Cuáles son los 5 niveles? Uno, sin respuesta, ¿cierto? Pero si el paciente no tiene respuesta, ¿qué hace? Pues se muere porque no respira. Entonces necesita que el soporte externo, o sea, respiración asistida. Cuando nosotros encontramos un paciente que tenga respiración asistida, es porque el paciente está en un nivel 1 de respuesta de modalidad sensorial en respiración. Eso es. Puede ser que el paciente está en un niveles de reflejo. Por ejemplo, ¿qué significa? Una respuesta que respira de forma independiente, pero que tiene entonces alteraciones en su respiración. O sea, que la respiración es muy superficial, que a veces respira rápido y despacio y se queda entonces corto. Eso pasa, por ejemplo, con los pacientes, o sea, que no están respirando adecuadamente. Uno debe como terapeuta volver a enseñar a mover esa caja respiratoria, esa caja esa reja costal, esa caja respiratoria y enseñarle y empezar entonces otra vez a crear ese ritmo de respiración. Yo he tenido pacientes que mi proceso terapéutico como neurorehabilitador es centrarme en mejorar esa frecuencia, esa profundidad y esa organización que se llama ritmo en respiración. Y sin eso yo no paso a otros estímulos. Sí, termino con olfativo, con visual, pero mi centro es enseñarle a reorganizar su función respiratoria, porque está en el nivel 2 para que pase al nivel 3. ¿Qué es nivel 3? Que es refleja, pero sin apoyo externo, ¿cierto? Es independiente, pero esa respiración todavía es muy superficial, que no es una respiración profunda. ¿Sí? En el nivel 4 es una paciente que es un paciente ya que tiene una función de caja respiratoria mucho más eficiente, al menos que es más profunda, de pronto no tenga mucho ritmo ni alineación, pero es profunda. Y el nivel 5 es entonces que tiene una respiración normal, o sea, una respiración adecuada. ¿Cuál es el objetivo aquí en respiración? Cada uno de los modalidades tienen objetivos. ¿Cuál sería el objetivo aquí? Aumentar la respiración, o sea, mejorar la respiración. ¿Para qué? Pues para mejorar la oxigenación cerebral. Hubo una lesión neurológica, el paciente se está recuperando, ya les había hablado de las dendritas, de la organización, de todo el proceso de la plasticidad cerebral y el paciente no respira bien, o sea, necesita respirar bien. ¿Para qué? Para que tenga entonces un proceso de reorganización neurológica eficiente. Esto entonces se puede hacer con el procedimiento neurosensorial y algo que se llama estimulación de la función diafragmática, que eso ya son técnicas específicas pues para especialistas en neurorehabilitación que lo manejan también fisioterapeutas y especialistas en respiración, en terapia respiratoria, que son los terapeutas respiratorios. Eso es básicamente la ficha, por ejemplo, en la parte de la respiración. Ahora bien, les cuento una cosa. En caso de pacientes con sedación consciente que están ventilados, por ejemplo, a través de tracostomía, ahí que sería perfecto. Es una buena pregunta. Entonces me vuelvo aquí. Los niveles de conciencia tienen que identificarlos aparte de los medicamentos, porque hay pacientes que no tienen entonces su nivel de conciencia, eso entonces por alteración del funcionamiento del medicamento. Entonces, ahí hay que jugar con esa parte. ¿El medicamento es necesario todo el tiempo o hay picos en donde el medicamento ha disminuido? Cuando el medicamento disminuye, el nivel de conciencia aumenta, entonces hay que identificar esa parte. En las primeras fases del paciente con trauma craneoencefálico con alteración de conciencia, el paciente también tiene medicamentos. Igual hay que evaluarlo y vigilar cómo entonces, a la medida que se vayan quitando esos medicamentos, el paciente entonces vaya recuperando su nivel de conciencia. En la parte de la traqueostomía, igual el paciente debe mejorar su nivel respiratorio. Lógico. Un paciente que tiene una traqueostomía tiene una dificultad a nivel respiratorio, ¿cierto? Pues a nivel de la movilidad. Pero se puede trabajar
todo el proceso de movilidad de la caja torácica y de la frecuencia, de la profundidad, así tenga traqueostomía. O sea, el paciente inclusive, los pacientes con traqueostomía pueden respirar, ¿cierto? O al menos funcionar muy bien a nivel respiratorio en las últimas fases, que es lo que hace que le quiten la tráquea. O sea, más adelante el paciente reorganiza tanto su función ventilatoria que entonces es candidato para cerrar, ¿cierto? Y quitar la traqueostomía. Se debe trabajar, se debe medir, se puede trabajar, sino que hay que tener algunas consideraciones, tanto en la movilidad, en la estimulación y sobre todo en la fatiga, porque los pacientes con traqueostomía tienen una mayor tendencia a tener mayor fatiga y si además de eso empiezan a acumular flemas, entonces ahí ya tendríamos mayor dificultad. Sí, o sea, pero se debe trabajar. Igual, eso no es porque tiene tráqueo, entonces no podemos trabajar. No, hay que evaluarlo, hay que trabajarlo, hay que reorganizarlo y lo ideal es ir quitándose ese proceso, pues invasivo, que es un proceso invasivo, y lo quitando progresivamente. Es una muy buena pregunta, ¿sí? Lógicamente hay cosas que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, en trauma craneoencefálico, los pacientes también tenían fractura fractura de húmero, fractura de costillas, fracturas. Yo he tenido pacientes con fracturas de fémur, costillas, hombro, o sea, eso significa, y entonces, ¿cómo trabajo la alineación con ese paciente si tiene fracturas? Todo eso son cosas que hay que tener en cuenta y que hay que modificar, ¿cierto? Y mirar hasta dónde sería lo más centrado en el protocolo, pero pues a veces no se puede centrar completamente en el protocolo. ¿Sí? Bien, pero buena pregunta. Listo. Entonces resulta que esos son fichas y el objetivo es que, pues que podamos ir revisando cada una de las fichas con una serie de actividades. O sea, cuáles, como por ejemplo en visual, cuáles son los 5 niveles de funcionamiento a nivel visual que ya están, pero cuál es el objetivo a nivel visual en las primeras fases y cuál serían como una de las actividades, pues no, no actividades porque ustedes ya saben actividades puntualmente cuáles son los parámetros para construir las actividades. Y si de pronto no tenemos actividades, las podemos buscar fácilmente. Es cuáles son los parámetros. Por ejemplo, con lo auditivo que yo les decía. No es lo mismo decirle don Juan a decirle Juan. ¿Sí? No, era Jesús. Ya estoy cansado. Entonces, Jesús. Juan o Jesús es el nombre. Es básicamente la respuesta auditiva porque tiene un principio neurológico. Entonces, lo que vamos a ir revisando es por cada modalidad sensorial cuáles son los principios neurológicos que podemos nosotros tomar para planear la actividad. Y como les digo, van a ver que esto es transversal. Por ejemplo, en 15 días vamos a ver evento cerebrovascular. Bueno, en evento cerebrovascular. ¿Y cómo lo tomamos? Pero ¿cómo puede ser entonces transversal autismo? ¿Será que sí? Pues sí, o en un evento o con un paciente con, bueno, déficit de atención con hiperactividad. No lo vamos a ver este semestre, pero ¿cómo podría esa parte de organizar o de estimularse y tenerse en cuenta en las modalidades sensoriales? Entonces, bien, ¿qué va a pasar? ¿Cómo les cuento? Esta actividad o esta clase era bastante larga, ¿cierto? Vimos todo lo conceptual, era bastante larga, entonces nos podemos sentar a trabajar 3 horas. Y el ideal es que lo veamos todo y lo veamos bien. Entonces, ¿qué va a pasar? Es una sorpresa, ¿cierto? Y es que la próxima semana nos vamos a ver. Entonces, igual todo queda grabado, no se preocupen. No, yo ya me programé todo el semestre, yo el próximo miércoles no puedo. No, tranquilo, queda grabado. El próximo miércoles 6 de septiembre, y tranquilos, en 15 días también tenemos, eso ya está programado, tenemos evento cerebrovascular y tenemos unas sorpresitas ahí bien interesantes. Nos van a acompañar unos expertos. Pero la próxima semana lo que vamos a hacer es ver esas fichas, esos niveles y ver la respiración, lo olfativo, lo visual, la deglución, lo vestibular, lo táctil y los enderezamientos en pacientes con mínima conciencia aplicando todos los principios de las terapias basales, o sea, llama tomar terapias basales, estimulación neurosensorial, cuáles son los principios neurológicos que podemos aplicar. Entonces, la próxima semana vamos a mirar el desarrollo de actividades de intervención basados en la técnica de estimulación neurosensorial. Pero para eso les pido por favor revisen los artículos que mañana les voy a colocar en el Classroom.
porfa, revísenlos para que nos queden fácil y puedan entonces como, y que podamos participar como lo hicieron hoy. Chévere, las preguntas fueron muy buenas, pero entonces el cuento es que cuando ustedes ya han leído o si quieren ver otra vez el video, entonces como que, listo, sí, podemos construir este y este y podemos sacar el jugo mucho más a la actividad. De eso se trata. Recuerden que en el Classroom yo les estoy dejando también, inclusive, pues yo no las voy a llamar tareas, sino como actividades. Les cuento, compañeros, la actividad que les coloqué de la CIF solo lo hizo una persona. Felicitaciones a la persona, ya le califiqué. No son obligatorias, pero pues sería eh, organizar eso. La próxima semana vamos a mirar cuánto tiempo la modalidad, cuánto tiempo se debe estimular, una estimulación de 20 minutos. ¿Cómo así? Si la terapia dura 40, sí, pero el paciente dura 20, aguanta 20 minutos, o sea, ¿qué lo voy a sobreestimular? Y es argumentar eso, o sea, vamos a ver eso que no se puede pasar. No, es que 45 minutos, hágale pues, entonces no, 20 minutos está bien, pero ¿cuándo está bien 20 minutos? ¿Cuándo está bien 40 minutos? Eso lo vamos a revisar. Y entonces les decía aquí que, bueno, las tareas o las actividades sería bueno entonces que las revisaran, porque eso hace que profundicemos y que yo les revise y que pues, o que me puedan aportar entonces dentro de las experiencias que ustedes tienen, que solo lo hizo una persona. Entonces, bueno, igual hay tiempo, no se quedó cerrado, pueden mandarlo pues después. Yo sé que estamos con mucho trabajo, pero lo ideal es que podamos sacarle como todo el jugo a esta. ¿Listo? Sí, sí, hay pacientes que no van a durar 45 minutos. Un paciente que va a aguantar 45 minutos cuando su cerebro está totalmente lesionado, o sea, con mínima conciencia, eso no. Pero hay unos principios neurológicos que pueden demostrar eso. Lo que vamos a mirar es intensidad, frecuencia y cómo organizar la actividad. El objetivo es que la próxima semana tengamos es puras actividades y a través de las actividades expliquemos esos principios, ¿sí? Va a ser una clase muy chévere, un poco más práctica, pero esto teórico era importante trabajarlo. El objetivo es que trabajemos de 8 a 9:30 porque de verdad se vuelve después un poco fatigante. Entonces nos vemos la próxima semana. O sea, hace parte de toda la membresía, no hay ningún problema. Tranquilos con eso. El objetivo es que podamos seguir trabajando. Tenemos un grupo de WhatsApp, tenemos el Classroom. Y bueno, bienvenidos a este reto número 2 nuevamente. Ya tuvimos la primer clase como tal de patología y esto se va a poner muy bueno. Se va a poner muy bueno. Tenemos otras clases bien chéveres, invitados y bueno, cualquier cosa, ya saben, cualquier comentario en las redes sociales, me ayudan muchísimo con eso porque me ayudan a crecer. Gracias, gracias, muy buena noche, descansen, queda grabado y bueno, yo espero que nos sigan acompañando, nos podamos seguir viendo, cuídense mucho, no sé si tengan alguna otra pregunta. Fueron rejuiciosos hoy con los micrófonos, felicitaciones y me voy muy contento. Gracias. Muy buena noche. Gracias.